Bueno, sí, al final, digamos, para poder obtener la calidad en cada uno de nuestros productos, ¿verdad? Es siempre siguiendo cada uno de los procesos que requiere, ¿verdad? Cada uno de los pasteles y así cada uno de los detalles de las piezas, de los lustres que vaya a darnos el resultado final del producto. Todo esto lleva igual, como dije ahora, a tener una buena producción, aparte de eso tener el equipo necesario, el espacio necesario, las recetas ya seleccionadas, el mantenerse uno actualizado, el mantener un mantenimiento óptimo a cada uno de los equipos, ¿verdad? Que necesitamos, llamemos en mi caso hornos, batidoras, de todo lo que uno necesita, ¿verdad? Para hacer el producto. La calidad al final pienso yo que yo la veo cuando el cliente me dice era lo que yo quería, ¿verdad? Sé que ahora, en el caso mío, pasteles, aquí en Tejara hay muchas, pero muchas mujeres, ¿verdad? Y hombres también, que se dedican a esta área, y siempre he tratado de ser diferente, ¿verdad? A posicionarme de una manera diferente en el mercado, siempre dando una buena calidad como un servicio al cliente y tratar de diferenciarme en ellos en el producto final que entrego al cliente. Hay algo que, digamos, a veces la gente me pregunta, y es que vengo donde vos porque fui a tal lugar y vi el pastel, estaba delicioso, pero es que me encanta la altura del pastel que vos haces. Y es algo que a mí me ha caracterizado en el mercado, que la gente me llega y me dice, es que normalmente todos los queques son bajitos, pero el tuyo es alto y tiene su buena porción de relleno. Eso es otra cosa que a veces me dicen, es que el relleno es apenas que lo pasan. Me dice, en cambio yo parto el queque y se ve esa capa de relleno deliciosa. Nosotros en la escogencia de proveedores somos, bueno, en mi caso yo soy muy delicado, y digamos el dulce de leche a veces me dicen, es que mira, a mí no me gusta el dulce de leche porque si le pones ese que venden que es gelatinoso, y es donde ya yo le entro al cliente y le digo, no, el producto que nosotros usamos, yo te lo garantizo, es un dulce de leche del área gourmet, no es cualquier dulce de leche, vas a ver que te va a gustar. O con respecto a la pasta australiana, que a veces es muy satanizada por los mismos clientes que dicen, ay, no, es que a mí eso no me gusta, porque yo probé una y demasiado dulce, porque yo probé una y sabía a puro plástico. Nosotros, como nos caracterizamos en hacer todo 100% artesanal, yo todas las pastas que se requieran las hago yo, ¿verdad? Entonces yo le puedo dar al final al cliente el gusto de que, bueno, a vos te gustan que los sabores más dulces o los más amargos. Tal vez me dice, no, vieras que a mí me gustan un poquito como el limón, la naranja y así. Le digo, bueno, hagamos la pasta de ese sabor. Y muchos me han dicho, nunca había probado eso así, ¿verdad? Entonces yo siento que la calidad va de la mano también como en conocer yo al cliente, saber lo que le gusta. A veces el llevarle un registro, para mí eso es muy importante, el llevarle el registro al cliente. Para mí, digamos, en que el cliente hoy me pidió, yo tengo clientes fieles, mi primera cliente todavía es cliente mía. Y ella me dice, ay, es que el queque que me hiciste en agosto del año pasado, el lustre tenía un sabor tan rico y mi mamá lo quiere para este año. Si yo no llevara un registro de ese cliente, yo no sé qué sabor le puse. Entonces yo me voy y veo, bueno, si en agosto me pediste 2, pero ¿cuál de los 2 tal vez? Y ya me dice, ok, ve, a ese le puse tal, ok, hacémelo igual. El llevar el registro, digamos, de las fechas importantes para ese cliente, si es un cliente ya
que está con vos desde hace mucho tiempo. Para mí el importante es como el saber la fecha de cumpleaños de ese cliente, ¿verdad? El darle valor también a los clientes que se mantienen con vos durante el año. Para mí eso es importante, ¿verdad? A fin de año agradecerles por la confianza brindada en todo un año, porque nosotros dependemos de que nos lleguen los clientes. Si no, no vendemos, no comemos, ¿verdad? A veces la gente dice, ay, si un negocio propio, tan fácil que es. Y no es tan fácil. Nosotros en ocasiones, y puedo asegurar que ellas que están aquí, hemos llorado, hemos sufrido, hemos tenido, alegrías un montón también, pero no es fácil. Y al final quiero incentivar también, bueno, a que las personas que quieran emprender lo hagan. La juventud de ahora aprendan a emprender, aprendan a tener sus propios negocios, porque ahora hay mucha competencia, hay mucha tecnología, pero si usted hace bien lo que hace, si usted lo apasiona, su negocio va a hacer la diferencia a donde quiera que esté. Bueno, los medidores de la calidad son los registros de los clientes.